Un cordial saludo para todos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tanto para los alumnos que están en Santander, en Bogotá, como también para los que están a través del canal de YouTube. En la clase anterior estudiamos Génesis hasta el Génesis capítulo 2, versículo 9, y ahí vamos a retomar. Pero quiero invitarlos para que nos unamos en oración. Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, te doy muchas gracias por cada alumno, por cada persona que está siguiendo estas enseñanzas, este discipulado, Fundamentos Espirituales 1. El propósito es fortalecer nuestros conocimientos en ti y en tu palabra. Tú nos enseñas que tu pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nosotros nos hemos dispuesto a estudiar tu palabra, a escudriñarla. Por eso te doy gracias porque tu Espíritu Santo me da a mí el conocimiento, la gracia y la sabiduría para poder transmitir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y a cada uno para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, entonces retomamos. Génesis capítulo 2, versículo 9, ya lo habíamos estudiado, vamos a iniciar en el 9, pero realmente el estudio es a partir del versículo 10. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asia. El cuarto río es el Éufrates. Gloria a Dios. Vamos a mirar qué significa que de ahí justamente sale un solo río, pero que a la vez el río se divide en 4 brazos para regarlo todo, para dar vida. Sabemos que una tierra sin agua, pues es una tierra que no tiene valor, porque para poder vivir, para que haya vida, se requiere agua. ¿Qué tipifica ese río? ¿Qué tipifican esos 4 brazos? Vamos a estudiarlo justamente el día de hoy. Si miramos Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Acá, Juan, que fue tomado y el Señor Jesús le eligió para mostrarle lo que había de venir. Pero sabemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Génesis es el primer capítulo de la Biblia. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y lo que mirábamos, ¿qué significa ese río? ¿Qué quiere decir? Que sale de ahí, de Edén, para regar el huerto. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y dice, después me mostró, está Juan hablando, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué nos está mostrando Génesis? Ya desde el punto de vista humano, pues lo leímos. Lo leímos ahorita en Génesis capítulo 2, versículo 9, versículo 10, y salía de Edén. ¿Qué significa Edén?
Salía de un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Ya leímos cada uno, el nombre de cada uno de los 4 brazos. Pero es maravilloso ver cómo dice, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios. Este río único se dividió en 4 brazos, conforme lo leemos en Génesis capítulo 2, versículos del 10 al 4, que acabo de leer. ¿Qué significa eso? Esto significa que el río procede de Dios. Por eso dice acá que salía del trono de Dios. Dios es la fuente y el centro para llegar a los hombres en todas las direcciones. Dios es la fuente. Por eso el río sale de él, ya en la aplicación espiritual, que salía del trono de Dios. En la Biblia, el número 1 es el número de Dios, el creador, pues él es único. No, hay personas que dicen, es que Dios es un Dios. Dios no es un Dios. No le ponga un. Dios es único, es el verdadero y único Dios. Por eso a él corresponde el número 1. Por eso sale un río solamente del trono de Dios, pero que de manera literaria, como tipo o figura, aparece en Génesis 2, del 10 en adelante, que habla del huerto de Edén, que sale un río y después se divide en 4 para regar todo el huerto y llevar vida. Entonces, Dios es la fuente y centro para llegar a los hombres en todas las direcciones. En la Biblia el número 1 es el número de Dios, el creador, pues él es único. El número 4 representa al hombre, la criatura, puesto que los hombres vivimos en las 4 direcciones, norte, sur, oriente, occidente. Esas son las 4 direcciones y nos movemos en esas 4 direcciones. Dios es omnipresente y se mueve en todas las direcciones, por eso es el centro. A él le corresponde el uno, el todopoderoso, el único y verdadero Dios. El nombre del primer brazo es Pisón, ya lo leímos. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Pisón significa correr libremente. El primer brazo debe correr libremente. Si leemos Isaías capítulo 55, versículo 1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. En Apocalipsis 22:17 dice la palabra del Señor. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Por eso sale del mismo trono de Dios ese río que da vida, pero que además de dar vida, produce algo precioso, maravilloso, que ya vamos a entrar también a estudiarlo con detenimiento. Pero qué lindo que se expresa en Isaías, por eso le llamamos el evangelista del Antiguo Testamento. Dios habló a través de él todo acerca del Señor Jesús, su nacimiento, su ministerio, el proceso que vivió, su muerte, su resurrección, y a través de él nos da esa palabra de sanidad que está escrito justo en Isaías 53, 3 y 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y afligido, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías es ese instrumento que en el Antiguo Testamento Dios usa para mostrar, repito, el nacimiento, el crecimiento, el cumplimiento del ministerio del Señor Jesús, su muerte y su resurrección. Y es también el instrumento que dice a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva? Por eso dice acá a todos los sedientos. Sedientos será literalmente de tener sed. Espiritualmente significa hoy, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, ¿qué es lo que se está viendo? Injusticia, impunidad, corrupción, violencia, irrespeto, pérdida total de los principios, de los valores, donde se desfiguró por el hombre completamente lo que Dios muestra a través del matrimonio entre un hombre y una mujer, el hogar. Y como consecuencia hay hombres y mujeres sedientos de paz, sedientos de justicia, sedientos de esos principios, de esos valores, de esa añoranza de lo que fue un hogar. Quienes tenemos de 45, 50 años en adelante, recordamos cuando el papá, la mamá se sentaban a la mesa, de pronto aún sin luz eléctrica, con una espelma o con una lámpara, o simplemente bajo los rayos de la luna, compartía con ellos. Sus hijos hablaban con sus padres. Había comunicación, se solucionaban los problemas. Ese hogar queda en añoranza. Hoy día le llaman a hogar a un hombre, a una mujer con un perro, con un animal, 2 hombres, 2 mujeres, en fin. El hogar que formó Dios entre Adán y Eva queda acá plasmado en las Sagradas Escrituras. Y algunas excepciones todavía, para la gloria de Dios. Por eso dice a todos los sedientos, ¿de qué? De estas cosas que se han perdido, pero que no se han perdido porque sí, sino que detrás de ello ha habido todo un sistema que se ha venido urdiendo desde hace muchos años. Por allá desde el año 1800, tendríamos que remontarnos a la derrota de los turco-otomanos, a quienes crearon la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que conocimos en una época como la Guerra Fría, y todo lo que se está viviendo en este siglo XXI, en la era de la posmodernidad, que acabó, desbarató, desdibujó por completo el hogar, porque es que el núcleo de la sociedad es el hogar. Al hogar es donde llega el hijo con preocupación, o el esposo o la esposa, y el lugar era esa clínica del alma donde se sanaban las heridas entre padres e hijos a través de un diálogo, de la comprensión. Eso es lo que acá nos dice a todos los sedientos, al que quiera, al que anhele esa paz. Dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Sabemos que en las Sagradas Escrituras las aguas tipifican la palabra de Dios. Y sabemos que el Señor Jesucristo es el verbo de Dios. A todos los sedientos, venid al Señor Jesucristo, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Por eso Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sabemos que el vino es tipo del Espíritu Santo de Dios. Y la leche, el mejor alimento. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed,
venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese río único que sale del trono de Dios, que trae vida, que transforma, es la palabra de Dios, que a la vez es el verbo de Dios, el Señor Jesucristo, que se hizo hombre para poder como hombre redimir a toda la humanidad del pecado y de la muerte espiritual en la cual la había sumergido Adán por desobediencia. Desobedeció a Dios, le obedeció al enemigo, le entregó la mayordomía de todo al enemigo y su descendencia y generaciones a la muerte y al pecado. En Adán murieron, pero en el Señor Jesucristo, el río de Dios, el agua de Dios, el verbo hecho carne, la humanidad puede ser salva. Y vemos cómo desde Génesis capítulo 2, Dios coloca a través de la palabra figura literaria para hablar del Señor Jesucristo. Para hablar y cómo en ese primer libro de la Biblia, Génesis, concuerda y lo viene a explicar Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Gloria al Señor, hay sabiduría de Dios en todo ello. Y el Espíritu y la esposa, quien el Espíritu Santo de Dios, porque está escrito en mayúscula. ¿Y la esposa quién es? La iglesia que el Señor Jesús compró con su sangre y dio su vida. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación es un regalo de Dios. Por eso dice la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es el don, el regalo de Dios. Por eso dice gratuitamente. ¿Qué tiene que hacer la persona? Primero, reconocer que es pecador, que está muerto espiritualmente, porque en Adán se murieron espiritualmente todas las generaciones venideras hasta nuestros días. La persona está viva físicamente, pero está muerta espiritualmente. Y vuelvo a dar la definición de muerte. Muerte es separación. Cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo del ser humano, hay muerte física. Hay separación del espíritu y el alma del cuerpo. Recordamos cuando el Creador formó al hombre del barro de la tierra, le hizo perfecto todo y sopló espíritu de vida. Y en ese instante el hombre fue un ser viviente. El espíritu, Dios lo dio. Cuando el hombre muere físicamente, vuelve a Dios. El alma, en el momento que viene al cuerpo, cuando sopla Dios en Adán, hay vida, hay espíritu. El alma es el conocimiento, son las emociones. Y el alma es la que se salva o se condena a la muerte eterna. Y por eso es que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Dios se hace hombre para que en él haya gratuitamente salvación. Entonces, en el momento que Dios sopló en Adán, hubo espíritu, abrió sus ojos y empezó su conocimiento. Instantáneamente empezó a crecer su alma. Porque ya abrió los ojos, vio al Creador, vio lo que lo rodeaba y el alma empezó a crecer. Por eso el alma es los conocimientos, la razón. Hay personas que confunden y dicen el espíritu y el alma es igual, es la misma cosa. No, la palabra dice que la Biblia es más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, lo divide. ¿Por qué? Porque Adán, cuando recibió el soplo del Omnipotente, dio vida y empezó a crecer su alma y estaba separado y tenía una comunión directa con Dios. Cuando pecó, el alma se revolvió con el espíritu, perdió la espiritualidad, murió espiritualmente. Pero cuando la persona escucha el evangelio del Señor Jesucristo, por eso este discipulado se llama predicando el evangelio del Señor Jesucristo,
Fundamentos Espirituales 1. Cuando la persona oye el mensaje de salvación, abre su corazón, reconoce su pecado, cree con su corazón que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, lo invita a su vida, empieza y nace de nuevo. Y esa es la invitación en Apocalipsis. El que quiera venga y beba. Tome del agua de la vida gratuitamente, el regalo de Dios, dado a toda la humanidad. La mesa está servida. La persona oye y si quiere aceptarlo, lo acepta. O de lo contrario, sencillamente lo rechaza, pero tendrá muerte eterna, condenación eterna. Y vuelvo a decir que el alma y el espíritu es diferente. ¿Por qué? Un animal, todo animal tiene espíritu, tiene vida, pero no tiene alma, no razona. Ese privilegio, ese atributo, nos lo dio nuestro Creador a los seres humanos, quienes fuimos creados de acuerdo a su imagen y semejanza. Y esa alma que está en el ser humano, cuando escucha el evangelio, tiene la opción de recibirla o rechazarlo. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él no tumba la puerta, él llama, no obliga. Por eso él es Dios. Y cada vez que se predica este mensaje, cada vez que alguien le habla a otra persona del Señor Jesús, queda grabado. Porque una de las señales es que este evangelio será predicado a toda criatura para testimonio a que lo escuchen, a quien lo escuche. La persona muere, viene al juicio. Si no aceptó al Señor Jesucristo, va a condenación eterna. El diablo, como es el acusador, diría, Dios, pero si tú eres un Dios de amor, ¿cómo los vas a condenar? Y el Señor les dice, gratuitamente les di el agua de la vida. Coloquen el video y aparece una pantalla con tecnología realmente celestial. Y ahí se va a ver perfecto cuando escuchó el mensaje, le dio la espalda y rechazó al Señor Jesucristo. Y no habrá disculpa. Gloria al Señor. Este río fluye sin costo alguno, pues es gratuito. Fluye a la tierra de Ávila. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hace crecer. El río hace crecer a la persona. Ese río es el Espíritu de Dios cuando llega a la persona que cree en el Señor Jesucristo, y ahí empieza el crecimiento espiritual. Este brazo del río fluye libremente para que crezca todo lo que contiene vida. Cada persona que abre su corazón al Señor Jesucristo es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Si obedece atentamente la palabra en Ezequiel, que está escrito en el Antiguo Pacto, pero que está escrito de forma literaria y nos trae al Nuevo Testamento, dice lo siguiente: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entran estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Estamos estudiando qué significa esos 4 brazos del único río que sale del huerto de Edén. Ya lo vimos, que ese huerto de Edén aquí tipifica es al trono de Dios. Alabado sea el Señor. Y que cuando la persona recibe al Señor Jesucristo, dice acá, recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en donde entrare este río. Ezequiel 47:12 dice, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, como en Edén. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Acá repite de nuevo lo que está en Apocalipsis. Lo que se fue dicho en figura se aclara en el Nuevo Testamento. Génesis, Ezequiel, Isaías, Apocalipsis.
Alabado sea Dios. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Gloria al Señor. El fluir también contiene oro, el cual representa la naturaleza de Dios. Recuerdan que al Señor Jesús cuando nació le llevaron incienso, oro y mirra. El oro tipifica la naturaleza de Dios. Si usted no experimenta esto, no entenderá lo que significa. Si tiene alguna experiencia, podrá decir amén. Esta palabra que estoy dando es vida. Y el que tiene al Espíritu de Dios en su vida recibirá, fluirá, ahí ese fluir y podrá decir amén, aleluya. Cuando la vida de Dios fluye en nosotros, nos trae el oro, la naturaleza divina. No obstante, necesitamos que el elemento del oro nos sea añadido. Con el tiempo llegaremos a ser hombres y mujeres de oro. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo nos enseña y amonesta a ser cuidadosos con nuestra obra de edificación. Y nos pide que usemos los materiales adecuados, de los cuales el primero es el oro. Además, en Apocalipsis 1, se nos dice que las iglesias son candeleros de oro. Los candeleros no son hechos de barro, sino de oro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Tremendo. ¿Sabe usted qué tipifica los candeleros de oro? La iglesia del Señor Jesús. ¿Y sabe qué tipifica los ángeles de cada iglesia? El pastor, el hombre de Dios o la mujer de Dios que está frente a ese puñado o a esa cantidad de hombres y mujeres que han creído en el Señor Jesucristo y que son transformados en hombres y mujeres de oro con el fluir del Espíritu Santo de Dios, con estudiar su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Apocalipsis 1, capítulo 20. En Romanos 9, nos muestra que somos polvo. En Apocalipsis 1, que somos oro. ¿Cómo puede el polvo ser reemplazado por el oro? A través del nuevo nacimiento y del nacer del agua y del Espíritu, que es la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Sucede lo mismo con el oro físico, que se encuentra frecuentemente en un río. Antes de experimentar a Cristo como el fluir de vida, no teníamos nada de la naturaleza divina, nada de oro. Ahora tenemos oro en nosotros por el fluir de la vida. Dentro de nosotros se ha introducido algo precioso y de peso, el elemento mismo de Dios. Gloria al Señor. Por hoy vamos a dejar hasta ahí. Continuaremos con el favor de Dios el próximo jueves, terminando de estudiar lo que significa el primer brazo que salió o que sale del río que sale del trono de Dios. Entonces, en este mismo instante, voy a retomar con los hermanos que están en Santander, acá en Colombia, en Bogotá, para estudiar un poco más, responder cualquier pregunta que haya, también para recibir los aportes que ustedes van a hacer, porque cada uno que tiene ese fluir del Espíritu Santo es el que nos trae a toda la verdad, el que vivifica esta palabra en cada uno de nosotros. Así que, entonces, un cordial saludo una vez más para los que están siguiendo a través del canal de YouTube. Los invito para que se contacten con nosotros y poder hacerles llegar el libro del discipulado, Fundamentos Espirituales 1. ¿Cuál es la relación que el creador del universo desea tener con los seres humanos?
entonces pueden escribir ahí a través de los comentarios, dejan el correo o la forma de comunicarnos, y qué bueno que puedan tener el libro del discipulado, aunque realmente es 100% la palabra de Dios. Pero ahí Dios ha dado la forma de redactarlo para que podamos escudriñar las Sagradas Escrituras y entender realmente lo que el Señor nos habla en cada versículo de su palabra. Que Papito Dios les continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente, y los hermanos de Santander de Colombia, ya nos vemos en directo por el medio que tenemos por la plataforma.